va a repetir permanentemente en la historia de todos los boletines de la ISBE. El tema de escuchar música y aquí ahora no es un tema que la RELEM esté tomando por primera vez. Justamente lo ha tomado por segunda vez en este caso. Y yo quisiera recordarles, claro que espero que hayan estudiado los antecedentes que están todos disponibles, pero el tema es primero escuchar. Y acá quiero hacer una aclaración. Nosotros vamos a utilizar el término, no la estamos, Lisa, el término escuchar en el sentido que marca el diccionario de la lengua. Cuando yo percibo una señal, estoy solamente oyendo. Cuando yo presto atención a la señal, escucho. Por lo tanto, preguntarle a alguien, como ocurrió hace un rato, ¿me escuchan bien? Es algo que no tiene absolutamente ningún sentido en el diccionario de la lengua española, pero además tampoco tiene ningún sentido en la música, porque estamos permanentemente oyendo, pero el tema es cuando empezamos a prestar atención. Y curiosamente, ayer, mientras estábamos preparando la reunión, perdón, mientras el grupo de apoyo de la RELEM se reunió ayer a la noche en nuestra reunión de grupo de apoyo, que puede ser mensual o bimensual, en este caso tuvimos 2 meses seguidos, de repente miré esta bibliografía que yo tengo, tiré de un cuaderno que estaba por ahí y me encontré con el Score Reading Book 5 de 20th Century Music, editado en 1968, con toda una serie de partituras, una colección que publicó la Oxford University Press en aquella época, y la última partitura para leer y escuchar es una partitura de Stockhausen. Entonces yo dije, qué interesante, voy a traer nada más que para la introducción, y ya está, ya la hice y está terminada. Voy a traer fotocopias porque por razones obvias trabajábamos con fotocopias en aquella época. El tema de la educación musical, uno de los grandes temas de la educación musical, ha sido siempre el tema de la audición, audición de oír, escuchar, que es prestar atención y analizar, y comprender y leer, que no era menudo tema, y en este librito es bastante impresionante el tipo de contrastes que ahí se imaginan. Si la última obra es de Stockhausen, se imaginan de repente que entre las primeras, naturalmente, hay obras pautadas que estaban escritas por los compositores. En este momento, en el diálogo anterior que hicimos sobre el tema, el primer diálogo que hicimos sobre escuchar música aquí y ahora, o sea, qué pasa hoy, no abordamos nada más que las músicas desde el punto de vista, participó Martín Kiefer, participó Susana Sarson, ayúdenme, me falta el tercero. ¿Alguien se acuerda? Martín Kiefer, Susana Sarson, que está en España, eh, y un colega brasileño, perdón, pero como está publicado, lo van a tener presente. Pero abordamos sobre todo el tema de la lectoescritura, que no se está trabajando prácticamente en la escolaridad general. Y abordamos el tema con las distintas posturas de cada uno. Como yo tuve la suerte durante un tiempo de ser invitada por Lisa y por Cristian para tener algunas entrevistas con el grupo de estudio que ellos tienen de investigación en el ámbito del Instituto Nacional de Musicología, y además eh, están totalmente conectados con el nuevo mundo de la producción, y el nuevo mundo de la producción tuve ocasión de aprender mucho, tiene mucho que ver con la tecnología, y explora el tema del espacio en los estudios de grabación, circunstancias, etcétera, 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 etcétera. Yo dije, qué interesante. Escuchar música aquí y ahora implica escuchar todo este tipo de música,
que y tiene insumos que eventualmente, a ver, yo visité, por suerte, el estudio de Stockhausen en Colonia, y sé en esa época qué equipamientos tenían, pero me imagino lo que es hoy, un gabinete de grabación, lo que es hoy la tecnología computarizada, lo que son hoy los soft y todas las demás cosas, y se me ocurrió invitarlos, y yo les agradezco desde ya a Lisa y a Cristian que dijeran que sí, pero se me ocurrió incluir en este triunvirato una educadora tradicional, es decir, una educadora que está dentro de la línea, es decir, una educadora además, porque Arisbe se dedica al tema de la educación en la Universidad de, como les dije, de Veracruz. Entonces, yo ya terminé, porque a mí hay que tratar de taparme la boca para que no hable demasiado. Yo ya terminé, ya hice esta introducción, y entonces, de acuerdo a la dinámica que hemos usado que usamos como técnica de los diálogos, vamos a hacer dos rondas libres de participación por orden alfabético a la yankee, es decir, Arisbe, Cristian y Lisa, de 5 minutos cada uno, en la que cada uno de ellos en sus primeros 5 minutos y sus segundos 5 minutos dirá lo que quiere, y sobre todo la segunda ronda es porque ya escucharon la primera ronda, entonces conocen a los compañeros, porque esto no está preparado, es un diálogo al aire, preparado en el sentido de cocinado, ¿no? Preparado, claro que está, todos en preparado. Así que entonces, Arisbe, empiezan tus 5 minutos, luego sigue Cristian, luego Lisa, nosotros tenemos chat, el chat lo está manejando Rosalía, tiene el chat a tu disposición, y entonces pasamos a tus 5 minutos, lo que yo no sé es quién me va a ayudar a cronometrar los 5 minutos. Lo hacemos entre todos. Adelante, Arisbe. Hola, muy buen día acá en México, buenas tardes por allá a los que estén conectados, compañeros de Latinoamérica. Un placer, un gusto estar aquí, un placer poder charlar con Lisa, con Cristian, acerca de escuchar música hoy y aquí. Para comenzar, quisiera tomar algunos puntos relevantes del diálogo anterior que se llevó a cabo sobre este tema, y creo que son puntos relevantes para seguir desarrollando este diálogo. Se hizo gran hincapié acerca de la diferencia entre escuchar y oír, y cómo pensamos desde ahí con nuestra práctica el socializar en el aula la audición musical. Se habló de escuchar como una forma de reconocer que hay un otro y como una forma de cuidado y para la comunicación, y también de la música como un derecho. También se trataron entre algunos temas la industria musical, el mercado de consumidores, y bueno, es un tema que afortunadamente no se agota y hay mucho que hablar de él. Cuando recibí la invitación de Ana Lucía para hablar de este tema, recordé a John Painter, un compositor británico. Él nace en 1931, fue un educador musical que abonó mucho hacia la práctica creativa en el aula. Y en 1972 publica el libro Here and Now, An Introduction in Modern Music in School. Este libro es traducido al español en 1991, si mal no recuerdo, y fue traducido el título como Oír aquí y ahora. Entonces, bueno, en este libro Painter pone sobre la mesa herramientas, reflexiones para llevar al aula la música contemporánea en ese momento, que era la música del siglo XX, y pone de manifiesto la comunicación y la discusión respecto al acto de la escucha musical. Seguramente esta reflexión la llevó con sus colegas, porque los agradecimientos Painter hace referencia de Christopher Small y de Murray Schafer, figuras importantes en la educación musical. Seguramente tuvieron ahí una comunicación muy interesante respecto a este tema.
quiero partir de una cita de este libro que dice: no existe una ruptura tan grande entre la música actual y la del pasado. En verdad no existe ruptura alguna, todo lo que ocurrió fue que se incrementaron los recursos. Entonces me pongo a pensar, Painter muere en 2010, le tocaron muchos cambios tecnológicos, pero del 2010 a nuestra época ha habido un incremento de cambios enormes. Entonces me puse a pensar, a reflexionar en qué hubiera escrito Painter si él estuviera hoy en día aquí, qué hubiera hablado acerca de este incremento de recursos actuales, principalmente tecnológicos, para escuchar la música, los streamings, las plataformas, los reels, que están, toda la virtualidad que está conviviendo, compitiendo, sobreviviendo con la experiencia de la música en vivo, y que durante la pandemia finalmente se ocultó, se acabó. Ahora estamos retomando esta parte de la música en vivo y, como lo comenté, conviviendo y compartiendo con la experiencia de toda la virtualidad. Entonces, para cerrar mis 5 minutos, hablo desde el aula de clases, las experiencias que son para mí fundamentales en este acto de escuchar aquí y ahora y siempre. Y es el vínculo que creamos y que nos lleva a crear algún tipo de experiencia. La experiencia que era con el objeto cuando utilizábamos discos, y la experiencia de utilizar hoy el Spotify. Ayer esto está fresco, me salió en Spotify que decía: pregúntale al oráculo de Spotify. Y entonces la pregunta era: ¿el hot dog es un sándwich? Y Spotify te responde con una canción. Es una experiencia, es un vínculo distinto. El vínculo como primer punto. El segundo punto, la implicación, el compromiso, la acción que tomamos al acto de la escucha. Y lo último sería la expresión y la comunicación, tomando en cuenta quién escucha, dónde lo hace, cómo lo hace, con quién, para qué, aquí y ahora. Y esto. Exactamente, muchas gracias. Cristian, tus primeros 5 minutos. Pues muchas gracias, bueno, gracias Ana Lucía por la convocatoria, y estoy, como decíamos, muy contento de poder participar, y bueno, también expectante de lo que vayamos generando a partir del diálogo. Bueno, voy a tratar de retomar algunas de las cuestiones que planteó Arisbe en sus 5 exactos minutos de exposición. Bueno, en primer lugar, me quedo con esto de lo que marcaba Ana Lucía al comienzo, en la introducción, cuando hizo esta distinción entre audición u oír y escuchar, ¿no? Y cómo la escucha implica prestar atención de alguna manera, ¿no? Y sobre esa frase me quedo pensando en experiencias que son muy concretas y que son experiencias de aula. En el caso mío, trabajo en la Universidad Nacional de Rosario, en la ciudad argentina, y en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, también aquí a algunos kilómetros, en las cátedras de entrenamiento auditivo y percepción musical y audioperceptiva. Entonces allí, bueno, todas creo que sabemos que los abordajes, digamos, sobre todo de la metodología de enseñanza audioperceptiva, tienen que ver más con cuestiones, para decirlo rápido, con aspectos musicales, ¿no? De notas, ritmos, armonía, configuraciones texturales, entre otras cuestiones. Pero claro, ¿qué sucede? Un poco lo que decía Arisbe, con la población actual, siglo XXI, ya promediando casi el primer cuarto de este siglo XXI, de pronto los estudiantes la gran mayoría de la población que asiste a estas dos universidades está expuesta a músicas donde, claro, tenemos notas, tenemos ritmos, tenemos armonía, pero tenemos un montón de otras cosas, ¿sí?, que hacen a esa música que escuchan, y que no se pueden terminar de explicar de alguna manera con solamente configuraciones de notas, de ritmos y de texturas en los sentidos tradicionales. Entonces ahí es donde viene algo que nosotros trabajamos con Lisa ya hace un tiempo, que es todo el aspecto fonográfico. ¿A qué hacemos referencia con el aspecto fonográfico? Todo lo vinculado a la producción, ¿sí?, en estudios de grabación, de mezcla y de masterización de algunas músicas donde
esas operaciones que se realizan en esos ámbitos son decisivas, ¿sí? Y determinantes en el resultado final de esa música que escuchan, ¿no? Aris recién mencionaba Spotify y el oráculo de Spotify. Pero además definen también en gran medida la experiencia. Digo, voy a traer un caso paradigmático, quizás todos estemos al tanto, del uso del autotune, por ejemplo, en estilos musicales como el trap, el reggaetón, o en estilos como el pop y el rock, donde quizás el autotune está, pero no está tan accesible, no es tan transparente su uso. Entonces, de alguna manera, la experiencia, digamos, que estamos llevando, que a mí particularmente me interesa desarrollar en estas aulas, es tratar de acercar, ¿sí? Cuestiones que tengan que ver con lo fonográfico, ¿no? Qué procesos tienen lugar allí, cómo se distribuyen las fuentes sonoras, ¿sí? En cada fonograma que nosotros escuchamos y con los que trabajamos. ¿Qué otras descripciones podemos hacer de ese fenómeno sonoro que de pronto nos enriquezca y se complemente, claro, con todo lo que nosotros desarrollamos desde los aspectos más musicales? Y en ese sentido, las experiencias, claro, involucran el uso no solamente de Spotify, sino también de YouTube. Armamos listas de reproducción con músicas diversas, ¿no? Esto que decía Arisbe sobre la cita del compositor británico, donde, claro, no hay rupturas y hay mayor cantidad de recursos, por supuesto. Hay una cantidad de recursos hoy enorme y, como también creo ya lo sabemos, el desafío es cómo administrar y cómo gestionar esos recursos de tal manera de que sean óptimos. Sí, Ana Lucía me está mostrando el teléfono, estoy en 4 minutos 10, me parece. Así que bueno, un poco lo que yo voy a tratar de aportar viene por ese lado. También voy a recuperar algunas experiencias que hemos llevado adelante en ambas instituciones, donde hemos puesto en práctica estas metodologías, digamos, estos abordajes, y que vienen dando realmente muy, muy buen resultado. Así que acá Gracias, por mi Cristian. intervención. Gracias. Lisa, tus primeros 5 minutos. Bueno, muchas gracias Ana Lucía, Cristian, Ariel. Estoy realmente muy contenta y muy agradecida de participar en este encuentro. Bueno, la verdad es que no quiero repetir algunas cosas que ustedes ya mencionaron, pero que indudablemente, bueno, hacen a la problemática que hoy nos ocupa, ¿no? Efectivamente, en la actualidad estamos expuestos a una cantidad de situaciones de escucha musical específicamente, que son radicalmente diferentes a las que podríamos haber encontrado hace siglos, ¿no? Y esto nos obliga a repensar no solo nuestras teorías y nuestras pedagogías, sino también nuestras subjetividades, ¿no? Nuestras posiciones de escucha. Bueno, antes que nada yo quisiera comentar que mi formación está relacionada con la carrera de artes, que es una carrera de historia del arte con orientación en música. Yo soy doctora en teoría e historia del arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde me desempeño como docente de la cátedra de una materia que forma parte del nuevo plan de estudios, o sea que es muy reciente, que se llama Estudios de Músicas Populares. Esto es significativo, altamente significativo, porque es un área de estudio que se ha consolidado en los últimos, podríamos decir, 20 o 30 años como área de estudio, pero que recién ahora, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, se incorpora al plan de estudios de estudiantes de la carrera de Historia del Arte, ¿no? Esto no es algo menor. Esto lo comento porque, bueno, hice mi tesis doctoral en torno a la construcción de poéticas sonoras del rock en la Argentina. Y debo decir que los géneros populares entraron también tardíamente en los ámbitos académicos universitarios, ¿no? Mi interés por las músicas populares y por las poéticas sonoras del rock en particular fueron de alguna manera delineando un recorrido de pensamiento y de investigación, ¿no? Todo empezó con un grupo que compartíamos con algunos colegas,
con los que habitualmente discutíamos en torno a esto que planteaba Cristian, ¿no? Sobre hasta qué punto los parámetros tradicionales de alturas, intensidades y ritmos nos sirven para explicar, comprender y analizar músicas populares. Recuerdo haber planteado en algún momento un debate intenso con un colega muy querido, Diego Madoeri, donde hablábamos de la importancia de prestar atención, en el caso del rock, a los parámetros, podríamos decir, tímbricos, ¿no? Bueno, ese primer planteo me llevó a conectarme con otros colegas de otras latitudes, a contactar con la labor extensa y sostenida de una asociación llamada Art of Production, que nucleaba justamente a ingenieros de sonido y productores vinculados a la industria musical, donde comenzaban a esbozar. ¿Estás muteada? ¿Estás muteada? Lisa, está apagado tu micrófono, ya no te escuchamos. ¿Cómo? Lisa, no se te oye. Por favor, Rosalía o Mario, ¿pueden avisarle a Lisa? No se escucha. No, no es que no se escuche, no se oye. No llega la señal. Estamos todos escuchando atentamente, por eso nos dimos cuenta de que no se oía. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora Acá te me avisa oímos que bien. se restableció la conexión. Sí, les pido disculpas por el ruido ambiente porque estoy en un lugar público de la universidad donde trabajo. Bueno, como les decía, esa inquietud me llevó a contactarme con este grupo de profesionales que tienen una extensa labor y me pareció importantísimo empezar a pensar también geográficamente situada, ¿no? Porque también... Lisa, si me ¿sí? perdonás, pasaron los 5 minutos. Entonces, la primera ronda la terminamos acá, si sos tan amable, y permitimos que se Perfecto. cumpla la segunda ronda de 5 minutos, y después entramos en el diálogo no cronometrado, así que ahí van a poner todo lo periférico. La experiencia nos enseña que las 2 rondas de 5 minutos es para ser preciso temáticamente. Te escuchamos, Arisbe. Tú estás muteada. Ahí está. Gracias. Estoy preparando mis notas. Ok, pongo mi cronómetro aquí para tener los 5 minutos. Bueno, esta segunda ronda la preparé ya desde mi perspectiva en el aula de clases en la Universidad Veracruzana y pensando en la formación profesional de músicos y de educadores musicales, que implica el escuchar aquí y ahora ya en el aula universitaria, en la formación de los músicos y los educadores musicales. Entonces, el escucha en la escuela como parte de una formación profesional, lo pienso desde 3 puntos, desde la interpretación o la performance, desde la experiencia de la música en vivo y sus múltiples facetas, el estar en un concierto donde vamos a bailar, en un concierto masivo donde interactuamos con muchas personas, en una aula sinfónica. Y la tercera sería la experiencia precisamente de lo que comentaba Cristian con la música grabada y cómo yo he confrontado mis formas de escucha con las formas de escuchas actuales de la música grabada. En ese sentido, yo soy muy nostálgica de mis cassettes y en el 2010 todavía las computadoras tenían para leer CDs, todo esto. Entonces, es cómo me confronto yo de mi experiencia de escuchar la música grabada y cómo lo hacen ahora mis estudiantes, que ellos escuchan por plataformas, por YouTube, la música se escucha ahora también por YouTube. Entonces, ¿cómo trabajo yo y cómo me confronto en el aula desde este punto de vista? Y realmente ha sido una forma de pensar complementarnos, cómo podemos
ir complementando la formación de nuestra escucha desde mi experiencia y desde lo que los estudiantes me están aportando. Entonces, eso me hace mucho pensar en el replantear la formación del pensamiento musical y del desarrollo de habilidades auditivas y de escucha. También como Cristian, yo doy la clase de entrenamiento auditivo y cada curso es repensar los repertorios, las músicas, salir de los repertorios convencionales en una licenciatura en música que está enfocada hacia la música de concierto, a la música académica, y pensar en que no permanezcamos en lo estético, en lo estilístico únicamente. Las herramientas que regularmente se brindan son las teorías, los conceptos, los distintos tipos de análisis, la audición estructural, la apreciación y el conocimiento estético e histórico. Entonces, mi labor como profesora desde la reflexión personal es volver a lo que comenté en el primer bloque, cómo complementamos, cómo jugamos la experiencia de escucha actual que llevan los chicos a cabo, donde yo a veces no me siento segura porque ellos aprenden y trabajan con apps, con gadgets, y luego digo, a ver, ¿qué estás utilizando? Explícame esto. Y entonces los programas de edición musical, yo me quedé en tecnología de la música, aprender Sibelius, y ahora la clase de tecnología de la música es otra cosa completamente. Entonces, como profesora en una facultad de música, juego y aprendo con eso. Y finalmente es jugar esta parte con lo que comenté al inicio respecto al vínculo, a la implicación, a la expresión y a la comunicación. Y también a la creatividad, como lo planteó Schaeffer en su libro en 1972. Entonces, bueno, creo que voy a ir terminando. Hay muchas aristas en este aspecto del escuchar música. Hay nuevos estudios, teorías, los sound studies, los aural studies, que están estudiando esto desde distintas perspectivas. Y finalmente, cierro con esto, el acto de la escucha ha sido y será cultural, social, político y económico. Y ahí terminó. Gracias, Arisbe. Cristian, tus 5 minutos, ya ves, cuanto más preciso, mejor, ¿no? Dale, Gracias. perfecto. Pongo el cronómetro también por las dudas. Gracias, Arisbe, gracias Lisa por las intervenciones. Bueno, voy a retomar acá también un poco lo que fueron comentando mis colegas anteriormente, y llevarlo un poco para la experiencia, como les había anticipado, de las clases que tengo a cargo tanto en Rosario como en Santa Fe. Sucede algo muy particular en esas dos instituciones, sobre todo en una de ellas, que es en la Universidad Nacional de Rosario, donde tenemos carreras de grado que están dedicadas a lo que genéricamente, digamos, y de manera rápida podríamos llamar sonido, ingeniería de sonido, aunque no son ingenierías en el sentido académico, digamos, ¿no? del término, pero sí están orientados al trabajo en estudio, al trabajo de sonido en vivo, al trabajo de producción musical, ya entienden, digamos, por dónde va. Ahora, lo que sucede acá es muy interesante porque, como les decía bien, aquí en la Universidad de Rosario, esa carrera, históricamente, desde que se creó en el año 2015, ha no solamente sobrepasado, digamos, la matrícula de las carreras tradicionales que tenía, instrumentos de la orquesta sinfónica, educación musical, dirección coral, entre otras, sino que ha llegado a triplicar el número de ingresantes, ¿no? Entonces, en la segunda carrera había 100 personas inscritas, de pronto en la licenciatura en tecnologías aplicadas al arte sonoro, nombre largo, pero bueno, es el nombre de la carrera al fin, tenía 300, digo, por ponerles un ejemplo bien concreto. Entonces, claro, ese dato, ¿qué hacemos con ese dato en la clase de percepción auditiva o en la clase de educación audioperceptiva? Porque ¿cómo hacemos para integrar de alguna manera, como decía Arisbe, cómo hacemos para vincular de alguna manera los intereses de esas personas con la práctica específica que nosotros llevamos a cabo en esa materia? Entonces, bueno, en este sentido fueron algunas de las pequeñas experiencias que llevamos a cabo. No lo dije, pero sí lo aprovecho para aclararlo ahora. Tengo a cargo lo que sería un curso, se llama ciclo de nivelación, es el primer ciclo con el que tienen contacto los estudiantes, o sea, está bien al principio de la carrera. Por lo tanto, los abordajes y las aperturas que hacemos a los contenidos y las actividades son elementales, ¿no? O sea, se busca realmente plantear sólidos fundamentos para después poder avanzar en el nivel de grado.
Entonces, concretamente, lo que hicimos fue trabajar, ¿no? Escuchar músicas de aquí y de ahora, y de ellos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque me parecía lo más importante. Y lo que planteamos fue la confección de un repertorio de trabajo mixto, ¿no? Había un repertorio de partida que propusimos desde las cátedras donde trabajamos, pero al mismo tiempo no era simplemente una invitación, sino era un pedido que estaba estipulado como una actividad de la clase donde ellos tenían que proponer música con la que ellos consumieran habitualmente y poder nosotros después desplegar actividades, tareas, cuestionarios, etcétera, a partir de esas músicas, ¿no? Entonces ahí, imagínense lo enriquecedor que fue para todos, digamos, los que participamos en esas clases, y también, un poco creo que Arisbe lo anticipó en su intervención, la exposición nuestra desde el rol docente a decir, uy, me estoy encontrando con una música de la que quizás desde mi formación, desde mi conocimiento, desde mi expertise, no sé si puedo dar cuenta en un sentido en que sea potente para el aula en el que estoy ahora trabajando. Pero bueno, eso, lejos de ser un problema, realmente fue simplemente decir, no sé, no puedo, déjame que lo busco, espera que lo vemos la clase que viene, y la verdad que para mí y para nosotros también aprendimos un montón. ¿En qué consistieron concretamente? Y con esto ya voy cerrando. Fue seleccionar seleccionar los repertorios, ¿sí? Y trabajar cuestiones de audición con audífonos, por ejemplo, con auriculares, ¿sí? De localización espacial e ir comparando, por ejemplo, las diferencias en las localizaciones espaciales de las distintas fuentes sonoras conforme se desarrollaba la música. Esto se complementa muy bien, por ejemplo, con actividades de análisis formal, ¿no? Donde describimos melodías, características rítmicas, bueno, texturales y características también, ¿por qué no?, fonográficas. Sumado a eso, en un segundo nivel del ciclo de nivelación, lo que hicimos fue tratar de describir cuando escuchábamos alguna fuente procesada de alguna manera, ¿no? Más o menos partimos del conocimiento de decir, bueno, una voz grabada no es la misma voz que escuchada en vivo y en directo, pero sabemos más o menos cómo suena una voz, podemos decir rápidamente natural. Bueno, ¿cuándo escuchamos una voz grabada que no suena natural? Bueno, acá, en este momento. Y a partir de cada uno de esos pequeños casos que fuimos tirando del ovillo, fuimos metiéndonos y acercando algunos contenidos relacionados con, no sé, procesamientos de eco, procesamientos de reverberación, entre otras cosas. Hasta ahí entonces mi intervención. Gracias. Gracias, Cristian, muchas gracias. Eh, ya abrí el chat, les aviso a todos por si acaso. Lisa, un segundo, 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Voy a retomar entonces una idea que se presentó fuerte en esta última segunda ronda, que es la idea en torno a la música grabada, ¿no? Arisbe mencionó diferentes maneras de abordar y de estar en contacto con la música, y una de ellas es la música grabada, tema que retomó Cristian también contando su experiencia áulica, ¿no? Bueno, yo quisiera acá hacer una aclaración y que tiene que ver con la necesidad de diferenciar entre música grabada y música mediatizada, ¿no? Puede parecer algo superfluo, pero no lo es. Cuando hablamos de música grabada, hablamos de música fonofijada, o sea, del resultado de un proceso, el resultado de una cantidad de operaciones sobre la materia sonora. Y cuando hablamos de música mediatizada, hablamos, sí, de fonogramas que además están sujetos a un proceso de mediatización. En ambos casos, cuando estamos escuchando música grabada, independientemente del medio en el que circule, estamos hablando de escucha fonográfica. Entonces, para aportar algo al tema que nos reúne, que es escuchar música aquí y ahora, voy a hablar justamente de la escucha fonográfica. La escucha fonográfica es una escucha que se configuró a lo largo del tiempo, y entonces aquí quiero rescatar también la dimensión histórica. Cuando hablamos de una escucha específica que se configura a fines del siglo XIX, cuando por primera vez podemos escuchar música grabada o fonografiada, nos pone este tipo de escucha frente a un problema que cuando hablamos de música en abstracto no lo tenemos, que son las condiciones de producción y las condiciones de recepción de esa música. En las condiciones de producción de la escucha fonográfica nos vemos obligados a asumir ciertas suposiciones y a recurrir a lo que yo llamo un saber lateral, ¿no? Un saber
en torno a esas condiciones de producción. Para producir música grabada o fonogramas, hace falta poner en marcha una cantidad de etapas y de operaciones que son las que nos interesan estudiar justamente cuando queremos abordar el tema de la música fonografiada y también mediatizada. Entonces, ahí también nos encontramos con diferentes escuchas, diferentes subjetividades de escucha justamente. Está la escucha técnica, experta, la escucha profesional del músico y la escucha del oyente común. Entonces, podríamos decir que el tema es bastante amplio, demasiado amplio como para resolverlo tal vez en 5 minutos, ¿no? Pero simplemente quiero plantear estas distinciones, ¿no? Cuando hablamos de música grabada, hablamos también de música mediatizada. Entonces también tenemos que abordar los pormenores de esa mediatización. Y tenemos Bien, que hacerlo en función de diferencias entre las condiciones productivas y las de recepción. Muchas gracias. Está Está muteada porque... apagado. gracias a todos por estas dos primeras rondas. Es un interesante encuentro entre eh, eh, personas que estamos realmente entrenadas y habiendo trabajado históricamente mucho en lo que llamamos educación musical con sentido amplio, pero también estamos muy entrenados en intercambiar entre colegas del que hacemos el trabajo con una cierta precisión. Es decir, en cierta forma, las dos primeras rondas mostraron las diferencias con las cuales se comunica el saber. Y fue muy interesante porque cae en una necesidad de narración histórica y cae en generalizaciones que yo temía que podían aparecer porque naturalmente son las propias del momento que estamos viviendo. Mi síntesis es, y después, insisto, está el chat abierto y no hay todavía ninguna pregunta, y vamos a trabajar levantando la mano, si les parece bien, ustedes tres, para ir conduciendo el diálogo y que el diálogo sea fluido y espontáneo entre ustedes, porque esto fue un conocerse, un escucharse por primera vez y un estar sentados enfrente uno del otro. Nosotros en el campo de la educación musical tenemos bastante ejercicio en lo que es la presentación puntual de un problema y el esbozo de solución. Si yo tuviera que decir si para mí fue claro las dos primeras rondas, para mí fue muy claro, lo hago como síntesis personal, por favor, y para darle tiempo a todos los demás a ir entrando, es que estamos con un verdadero tema de necesidad de construcción de puentes. Porque daría la sensación que se piensa, quizás por parte de algunas personas, que los temas de lo que se llama y que llamó Lisa con toda propiedad la diferencia entre el fonograma y otras categorizaciones, estamos como enfrentándonos sin puentes de comunicación. Y voy terminando. Eh, Mi experiencia, habiendo trabajado en la Universidad de Rosario tantos años, habiendo colaborado con la creadora de Audio Perceptiva, Emma Garmendia, y habiendo dictado la cátedra de didáctica y la cátedra de investigación, fue qué difícil era que cuando se constituyen intentos de conversación entre posturas que se cierran sobre sí mismas, eh, realmente el enriquecimiento de los trasvases que necesitamos para el uso en la cotidianeidad de la vida real se están complejizando. ¿Por qué? Porque simplemente no hay puentes y la gente me hace acordar del grupo Sturm und Drang, por poner un grupo, en el cual era un grupo de jóvenes autorreferentes
y que con un Goethe ahí adentro, o un Winkelmann ahí adentro, de repente es como si hubieran creado una gran realidad y era nada más que un momento de un grupo en búsquedas que tienden a ser cerradas cuando monologan. Por eso nos pareció tan interesante en la RELEM, después del primer diálogo sobre escuchar música aquí ahora, abrir una posibilidad de diálogo entre dos posturas que, porque tuve la experiencia de ser invitada y las pude disfrutar durante 2 años, en las cuales las personas nos colocamos en contextos y en terminología que terminan cerrándose sobre sí mismas. Yo pienso, y los invito, sería mi primera pregunta, que esclarecieran en esta segunda ronda, que ya me dirán quién de ustedes tres quiere empezarla, qué es exactamente lo que entendemos cuando planteamos que hoy se escucha diferente. Porque ni la neurofisiología, ni eh, la educación vista desde el punto de vista filosófico, realmente plantea que las habilidades constituidas se hayan perdido. Lo que se incorporan son doctrinas, vocabularios y enfoques. Uno es en el lado del investigador y otro es en el lado de la praxis escolar. Yo creo que Cristian está medio como en el medio, ¿no? Porque él está haciendo didáctica en la universidad, no en la escuela. En cambio, en la escuela de educación general. En cambio, Arisbe hace educación en la universidad, pero es destinada a gente que va a tener que enfrentar la cotidianidad en la escuela. Y Lisa hace un estudio científico, histórico, estético, epistemológico inclusive, de un recorte de conocimiento eh, que responde a criterios propios. Entonces los invito, no tienen más que levantar la mano, ¿quién quiere tomar esta consideración de síntesis mía y discutirla? Levantó la mano Lisa, sonrió Cristian, Arisbe no dijo nada todavía, entonces por lo tanto, la participación, y abrimos el micrófono a Lisa, por favor, y de todas maneras, sí, las intervenciones tienen un límite de 5 minutos cada una, ¿no? Pero ya nos siguen un orden. Bueno, muchas gracias, Ana Lucía. Sí, tomo el guante de esta pregunta sobre qué es lo que entendemos por escuchar diferente hoy, ¿no? Bueno, yo no soy cognitivista ni especialista en audición, entonces simplemente puedo decir o puedo conjeturar que biológicamente escuchamos igual, pero que culturalmente escuchamos diferente, ¿no? Entonces para mí escuchar diferente hoy significa escuchar histórica y geográficamente situada, ¿no? O sea, escuchar desde nuestra subjetividad de escucha. Por supuesto, como dije hace un rato, la escucha fonográfica no existió siempre, ¿no? Podríamos relacionarla con la música acusmática o con la idea de acúsmata, pero lo cierto es que tiene un comienzo histórico determinado y nuestra relación con esa música acusmática se ha ido modelizando a lo largo del tiempo, generando una experiencia de escucha y generando la construcción de lo que hoy conocemos como escucha fonográfica. Hay una investigadora francesa, discípula de Antoine Gagnon, que se llama Sophie Maisonneuve, que hizo un estudio muy pormenorizado, sobre experiencias de escucha desde la emergencia del fonógrafo en el siglo XVIII hasta la emergencia de la grabación eléctrica. Y ella lo que plantea es que se trata de un proceso de ajuste entre disposiciones
sensibles y dispositivos técnicos, ¿no? La irrupción de una nueva tecnología genera una perturbación en nuestra percepción y nos obliga a adaptarnos, y esa adaptación lleva un tiempo. Entonces, podríamos decir que cada avance tecnológico nos plantea un nuevo desafío y cada uno desde su lugar, desde su momento histórico y desde su vínculo con con ese medio justamente, con esa mediatización, construye y empieza a modelizar esa adaptación necesaria. Así que bueno, esto es lo que puedo aportar. Muchas gracias. Estupendo, estupendo. ¿Quién sigue? ¿Aribe? ¿Cristian? Van apareciendo preguntas en el chat, pero primero le damos prioridad al triunvirato. Yo puedo continuar si quieren. Una pregunta de dinámica de funcionamiento, Ana Lucía. Hay una pregunta en el chat, no sé si la tomamos ahora, cerramos esto y después avanzamos con esa pregunta. Acabo de verla y acabo de decir que vi preguntas en el chat, pero le vamos a dar prioridad a que el triunvirato siga discutiendo hasta que Bien. logremos alguna precisión. Yo lo estoy manejando, lo tengo abierto. Perfecto, perfecto. Bueno, un poco pensar esta cuestión de escuchar por qué estamos o por qué pensamos que estamos escuchando diferente hoy en día, si no las disposiciones, pero digamos todo lo que es a nivel neurofisiológico y vamos a decir más de esos dominios no se ha modificado. Bueno, un poco Lisa lo abordó desde la perspectiva de las disposiciones técnicas y todas las perspectivas de Genion y Maisonneuve. Yo lo que quería aportar en ese sentido era por ahí un interrogante que también se conecta, como todo lo que venimos conversando, con el escuchar música aquí y ahora, ¿no? Aquí, hoy, básicamente, que va hacia las instituciones, ¿no? O sea, ¿qué hacemos las instituciones educativas o desde las instituciones educativas con esa música que está circulando hoy en relación con los perfiles y los trayectos académicos específicos que estamos proponiendo? Entonces me parece que la escucha diferente, no sé si necesariamente es una escucha diferente como tal en términos, como decíamos antes, sino que también se le agrega, creo yo, la pregunta, el interrogante frontalmente formulado hacia, bueno, ¿qué perfiles vamos a proponer como futuros profesionales, digamos, o académicos dentro del campo? ¿Y qué competencias, mejor dicho, sí, o de qué competencias debería dar cuenta ese profesional en términos de escucha, digo, en términos de poder reconocer, discriminar, analizar, poder hacer algún tipo de interpretación tal vez quizás un poco más informada, desde ya va a ser subjetiva, como bien decía Lisa recién, pero bueno, ¿qué más le puede agregar, digamos, a esa interpretación subjetiva la formación que se proponga desde un trayecto institucional? En ese sentido, sobre lo que decía Ana Lucía hace unos minutos atrás en su síntesis, pienso que es necesario y es fundamental seguir intentando tender puentes hacia y desde también los propios campos, digamos, del conocimiento que todavía, creo yo, en el caso audioperceptiva, que de vuelta es la materia que doy y es en gran medida la metodología que desarrollo también aquí, lógicamente por constitución, por cuestiones de desarrollo histórico de la propuesta, bueno, no se incluyó la fonografía, bueno, fenómeno, es una decisión, es una selección, pero bueno, hoy en día, de vuelta, con las demandas por ahí que puede haber del estudiantado, de la comunidad, con la necesidad también de perfiles que puedan dar cuenta de más cuestiones que estrictamente algo tan hiperespecializado como pueden ser algunas de las categorías que nombramos antes, entiendo yo que es hacia donde hay que ir. Gracias, Cristian. Arisbe, y luego voy a darle entrada ya a la pregunta del chat. Gracias, Ana Lucía. Reflexionando ahorita respecto a lo que mencionas, me puse a pensar acerca de la diferencia desde la propia experiencia, no tratando de analizar las cuestiones externas, sino a través de la propia diferencia que ha sucedido en mi vida, en mi experiencia y en los cambios que he ido experimentando en el desarrollo de esta experiencia de escucha. ¿Cómo puedo yo relacionar eso, la propia experiencia transcurrida y compartida,
con la realidad que observo y que dialogamos mucho con los estudiantes respecto a la escucha desde la experiencia que viene de la propia identidad y cómo esta propia identidad, empezando en la música, cambia al llegar a la universidad y cómo se va transformando. Cómo eran ellos cuando escuchaban de niños, la música que escuchaban, cómo escuchaban con los papás, con los abuelos, a la forma en cómo van construyendo ahora su pensamiento como estudiantes universitarios. Para mí, esa ha sido una forma de ver las diferencias en la escucha y que creo que me va a servir también mucho para la pregunta que está en el chat, que tiene que ver sobre la escucha de las juventudes. Entonces, bueno, no quiero aunar más. Gracias. Bien, entonces, con una pequeña síntesis mía, enseguida leo la pregunta de Ana María Bernia. El tema es el siguiente, el tema es si nosotros, pensando en cambiar taxonomías y pensando en que desde el punto de vista neurofisiológico, las experticias y las categorías culturales, conceptuales, deseamos que sean amplias, yo les pregunto, ¿cuál es el desafío si en realidad nosotros deseamos que la música se conserve en vivo y como posibilidad de dimensión perceptiva en sentido amplio? Los grandes movimientos de la libertad cultural y de poder acceder y valorar otras culturas están marcando un desafío. Y por el otro lado, ¿en qué medida nos damos cuenta todos de que hay una verdadera monopolización de material y de destrezas que están provocadas por el hecho de que hay una, voy a usar por extensión un verbo, una verdadera catequización de las masas juveniles por la tecnología? Y ahora voy a la pregunta, porque ya se está sonriendo, de Ana María Bernia, que tengo que leer. Acá dice, soy Ana María Bernia, España. Me gustaría saber cómo perciben ustedes la situación de cómo escucha la sociedad la música, especialmente la juventud, y cómo la educación musical, porque ella es presidente de la Sociedad de Educación Musical de España, miembro de la ISBE Internacional, es decir, pertenece al mundo al que pertenezco yo y pertenece a ISBE, digamos, por perfil de formación. Si nos definimos, yo no me defino como una investigadora de cuáles son las características de la grabación en un estudio, aunque he tenido el placer estos últimos años de aprender mucho al lado de ustedes en el grupo. Pero es una cuestión de pertenencia, de situación operativa. Entonces, Ana María pregunta, ¿cómo perciben ustedes la situación de cómo escucha la sociedad la música, especialmente la juventud? Y cómo la educación musical puede gestionar actividades socioculturales para una mejor escucha. Muchas gracias, porque yo supongo que nadie quiere que desaparezca la posibilidad de que la gente vaya a escuchar la Sinfonía número 3 de Mahler, ¿no? Por ejemplo, o que ya no pueda entender, por eso hoy fue un poco cerrada una interpretación de que la música popular no tiene una manera, no, escuchar una sardana o escuchar una huella no es exactamente lo mismo que escuchar, y escucharla en vivo, o escucharla con una grabación, o escucharla... Es decir, el tema es de una complejidad muy grande, filosófica, técnica y educativamente hablando. Bien, puse la pregunta de Ana María. ¿Quién de ustedes tres quiere empezar a contestar? Yo me arranco de una vez. Pensar en la juventud me pone a pensar en la juventud que tiene 17 años, en la juventud de 21 que está estudiando, la juventud de 29, 30 años, y creo que cada uno de estas distintas edades tienen formas distintas de escuchar. Transcurren los cambios ahora muy rápidamente en cuestiones
de los parámetros que nos van poniendo las redes sociales, las plataformas y todo eso. Entonces, creo que cada una de estas etapas de la juventud están desarrollando formas distintas. La niñez también está desarrollando su escucha de una forma distinta. Una de las cosas que a mí ahora me llama muchísimo la atención es la inmediatez en que ellos escuchan música. Ahorita lo que está en boga son reels que duran máximo 1 minuto, 2 minutos, y en ese momento ellos, es su tiempo de escuchar música. Entonces, por ejemplo, hay muchos ejemplos de músicos que tocan muy virtuosamente y son espacios pequeños, pequeños, pequeños. Entonces, en esa concepción del tiempo para escuchar música, creo que ahí hay algo muy importante que tratar desde la educación musical, que es crear esos tiempos y esos espacios para una escucha amplia, una escucha mayor. El hecho de escuchar un disco completo como una obra de arte, un disco de rock que tenía un concepto, a escuchar ahora esos pequeños fragmentos hace un cambio importante. Entonces, desde la perspectiva de la educación musical, crear estos espacios de escucha para ampliar el tiempo de poder estar en la música. Y las actividades socioculturales, finalmente, yo como formadora de futuros educadores musicales, es cómo podemos crear esos espacios de escucha en distintos ambientes sociales, en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario, en el ámbito donde ellos se desarrollan a veces en espacios que tienen que ver con cuestiones religiosas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ese tiempo de escucha? Eso es lo que quisiera comentar. Ahí aporto el hecho de que antes de que darle la voz a Cristian o Lisa, tú tienes que hablar, ¿no? Lisa, sí. Yo quiero decir la problemática que están planteando todos los neurofisiólogos con el asunto de los tiempos de prestar atención. Tú nombraste ahí de un riff, una cosa es escuchar un riff dentro de todo un desarrollo de una improvisación jazzística de 10 o 15 minutos, y otra cosa es cuando te viene nada más que en un TikTok de 1 minuto y medio. Bueno, Lisa, abrí el micrófono y es tu turno, ¿cómo no? Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, Alicia recién abordó el tema de la inmediatez y del tiempo de escucha, ¿no? Yo quisiera agregar una cosa, porque estábamos pensando en la escucha de los jóvenes y de los niños, pero hay algo que viene adherido, adosado a la mediatización de la música y a esta exposición permanente a las músicas fonografiadas y mediatizadas, que tiene que ver con que no, en realidad todos estamos expuestos, no solamente los niños y los jóvenes, ¿no? Nosotros ahora mismo en esta reunión no estamos frente a frente, estamos escuchando nuestra voz mediatizada, ¿no? En una pantalla con todo lo que eso implica, sobre todo acá que hay bastante ruido ambiente. Entonces, diría que, bueno, por un lado tenemos, podríamos decir, una dictadura del formato o de la compresión, porque estamos todos supeditados a las condiciones de los sistemas de reproducción sonora, ¿no? Eso es algo que nos excede totalmente. Escuchamos música a través de un parlante del celular, a través de un auricular del celular, más profesional o menos profesional. Cuando escuchamos música, estudiando música, también lo hacemos de esa manera. Y entonces sí, voy a defender, igual que Arisbe, ese espacio valiosísimo de la clase, del estudio, del tiempo compartido con el cuerpo presente, donde uno se puede tomar el tiempo de escuchar más de 2 minutos de música y también de palabra. Lo mismo ocurre con el tiempo de la lectura, ¿no? Cada vez leemos menos o por lo menos más cortito. Gracias. ¿Algún comentario tenés vos, Cristian, sobre esto?
Sí, cortito. Me llamó mucho la atención cuando Arisbe dijo justamente entrar en la música. Yo estaba anotando acá entrar en la práctica. O sea, como esta cuestión de entrar que necesariamente tiene que ver con el proceso, tiene que ver con entender que un proceso lleva tiempo, ¿no? Y que justamente Ana María preguntaba en particular por la juventud. Voy a tomar un poco el mismo rango etario que proponía Arisbe, más o menos 17, 21, quizás 24, 25 años, como para hablar en términos generales de la población con la que yo por lo menos suelo trabajar. Eh, y sí, definitivamente, no solamente hay una cuestión relacionada con la inmediatez, sino con lo superficial. Es como, no hay esta idea de continuidad que puede expresarse en abordajes que pueden llevar tiempo. Ana Lucía hablaba antes de una sinfonía de Mahler o de algún desarrollo musical que implique necesariamente prestar más atención que los 30, 40 segundos del reel de TikTok o de Instagram, sino que hay como una acumulación de fragmentos que son superficiales. O sea, no solamente es inmediato, sino que además es superficial, porque esa inmediatez bien podría ser la inmediatez donde de pronto en 5 segundos, 3 segundos yo puedo obtener toda una serie de informaciones a partir de la música o de la práctica musical que estoy haciendo. Sin embargo, eso no ocurre. Entonces, creo que por un lado, como bien decían Lisa y Arisbe, la clase, el aula, la actividad áulica ahí como para realmente darle lugar y darle el tiempo que a veces ese mismo estudiante no tiene, no se propone, ¿no? Y nunca se va a predisponer fuera del aula para poder hacérselo, ¿no? Eso es decir, bueno, ahora trabajemos 10 minutos, 15 minutos sobre esto. Ese tipo de actitud, si uno no la propone o no la trata de gestionar desde el aula, creo yo que fuera del aula quizás directamente no ocurra. Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con talleres y actividades que tengan un impacto quizás más allá del aula, como la comunidad directamente relacionada con la institución. Eh, Gracias. no hay preguntas en el chat, pero los invito a que sigan mandando preguntas por el chat. Eh, Quiero simplemente repreguntar, informando. La preocupación en el campo educativo de la gente que reflexiona, estoy hablando del Mayday Group, por ejemplo, que es un grupo independiente que tiene años de trabajo de llamar la atención acerca de los problemas de la educación musical en los sistemas generales de educación, que son muchas veces y en muchos países verdaderamente obligatorios, con cantidad de horas obligatorias. En este momento está siendo un verdadero desafío para los que pensamos la educación musical, porque se están gastando enormidades de dinero en horas de clase, en la cual a los alumnos cuando llegan a la clase, estoy hablando de la educación general obligatoria, que es algo que existe en muchos países del mundo. En la Argentina existe desde la ley 1420, por ejemplo, en la que había canto. Así que son ingentes cantidades de dinero y estamos teniendo estadísticas que van demostrando la pérdida de la capacidad de atención, la pérdida de la capacidad de comprensión, la pérdida de la capacidad de concentración, y es algo que me gusta sintetizar en aquello de estamos hoy en la escuela y por supuesto yo estoy de espaldas al eurocentrismo, que me perdone Ana Mercedes con todo cariño porque sabe qué quiero decir yo cuando digo de espaldas al eurocentrismo. Yo soy argentina y soy sudamericana y muy mezclada de como somos en esta parte del mundo. Pero el gran tema es que la educación obligatoria en el mundo hoy es una cosa que nadie le discute, hombre, el ministro que se le ocurra sacar algo va a tener un problema, pero yo no sé qué están enseñando los maestros, sobre todo los maestros de música, si cuando llegan los alumnos desde jardín de infantes para adelante, les preguntan qué es lo que quieren cantar, qué es lo que quieren escuchar, entonces aparece la última canción de Rosalía. Yo no tengo nada en contra de Rosalía, por supuesto, además tiene muy buena forma de manejar el mercado, pero resulta que a la vez nos están diciendo que todas las pruebas están demostrando que la carencia de atención, de concentración, de retención y de todo lo demás, no solamente para la música, para la lengua materna.
Entonces, por eso me pareció tan importante en su momento, cuando conocí el grupo de trabajo que coordinan Lisa y Cristian, que era muy importante traerlos a ellos también, porque ellos traen otro tipo de taxonomía, ellos traen otro tipo de enfoques, otro tipo de mirada, pero además hay que ponernos en contacto con nosotros que estamos teniendo esa otra realidad que no tiene tanto que ver con las descripciones epistemológicas, que son válidas, sino con la pregunta de, ¿será capaz la humanidad en épocas de inteligencia artificial y de chat GPT de conservar en cada individuo la capacidad de sostén de la audición, la capacidad de afinamiento de la discriminación en el sentido musical, no en el sentido por supuesto, de la separación de gente, sino la capacidad de diferenciar, así usamos, porque hay aprendizajes que están incorporados a los programas socioculturales de lo que llamamos la sociedad contemporánea, pero hay una realidad y es que estamos dejando por fuera montones de interrogantes y montones de investigaciones que son muy, muy significativas para poder repensar esto que Ana María Berrea presenta como gran interrogante. ¿Quién responde? De ustedes tres. Yo voy a hacer una broma. Ustedes imagínense tomar alumnos de cuarto año de secundaria, que fueron mis primeras horas de clase allá lejos y hace tiempo, y aterrizar, por ejemplo, con un fragmento de Wagner. Ya sé que estoy siendo bromista, pero imagínense lo que sería aterrizar con una obra que tiene 20 minutos y o 25 o 30, es impensable. Sin embargo, nosotros lo hacíamos con los alumnos. Si trabajábamos consecuentemente y ordenadamente en forma, y también trabajábamos con la cotidianeidad. En este momento yo siento que hay una verdadera ruptura, y no es que lo sienta yo, lo sienten los pedagogos en el mundo, los filósofos, lo siente la gente que nombré el grupo de Mayday, porque son los líderes que están planteando qué estamos haciendo gastando tanta plata si los alumnos aprenden cada vez menos. ¿Quién contesta? Lisa. Bueno, no, simplemente un comentario. Yo creo que acá ya estamos entrando en un tipo de conversación que podría darse en un café, ¿no? Porque hablamos del impacto de la inteligencia artificial y estamos haciendo una pregunta importantísima, pero que es futurología pura, ¿no? Entonces, simplemente podemos conjeturar. Yo creo eh, que es un gran desafío el que se nos plantea, pero estoy segura de que, bueno, esto va a generar un cambio muy profundo, posiblemente comparado o tal vez justamente ni siquiera comparado con la emergencia de la escritura alfabética. Creo que las tecnologías no son buenas o malas per se, sino que tiene que ver con, el resultado tiene que ver con el uso que les damos los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de los escasos espacios para prestar atención, para escuchar con atención sostenidamente en el tiempo, tiene que ver también con una multiplicidad de factores, no solo con los medios y las tecnologías de escucha, sino también con la organización del tiempo libre, con la organización del tiempo familiar, recreativo, el tiempo del trabajo, ¿no? Yo creo que estamos en el desafío de reclamar tiempo libre, de reclamar tiempo para el ocio, para la atención, para la escucha atenta, ¿no? Estamos en condiciones de reclamarlo, porque creo que es también un poco lo que nos está faltando, ¿no? Y yo creo que estas tecnologías y las redes sociales que promueven esa escucha del instante van en sintonía con la vida
cotidiana, material de las personas, ¿no? Muchas veces escuchamos música en el subte, en el colectivo, caminando, mientras hacemos otra cosa, y cada vez tenemos menos tiempo para disfrutar, escuchar, atender. ¿Alguien más quiere contestar algo? ¿Algún comentario? Cristian, Arisbe. No sé si voy a contestar específicamente lo que tú preguntas, pero sí me gustaría como comentar respecto a lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo en las aulas, la experiencia de los repertorios, en específico para los educadores musicales que van a ir a las aulas a presentar este tipo de repertorios. ¿Cuáles son los repertorios que ahora tienen precisamente los jóvenes? Y en ese sentido pienso en la importancia que tiene las plataformas y poder mirar atrás y tener la curiosidad de los repertorios que existieron, de la música para las infancias que se hizo, por ejemplo, en México en la década de los 80s. Estuvo un grupo que se llaman Los Hermanos Rincón, que hicieron música para niños fabulosa. Acá en México de lo que se conoce es a Cricri, pero hay gente que hizo música para las infancias de un nivel maravilloso, tanto en cuestión musical, tanto en cuestión de temas tratados, de la naturaleza, de las cuestiones culturales, sociales. Entonces también cómo vamos vinculando nosotros el conocer, aceptar unos repertorios distintos, tomando a favor la tecnología. Esos discos están ahora en plataformas. Precisamente el viernes pasado estábamos con el grupo de chicos de educación musical escuchando a unas cantautoras que sus discos fueron a mediados de los 90 y son unos discos hermosos, y hicimos actividades y los escuchamos en Spotify. Entonces, ¿cómo gestionamos la experiencia también de lo que hay atrás actualmente para poder vincular las dos cosas? El reconfigurar los repertorios con lo nuevo, con lo que está surgiendo y con lo que hay, con lo que está atrás, los musiqueros en Argentina, obviamente María Luisa Walsh, y también cómo esos repertorios ahora para la infancia, que son muy bonitos, por ejemplo, Pim Pau, Canticuénticos, que son como ahora referentes importantes, que son maravillosos y que están con la parte audiovisual. Mucho de ellos también es la parte de los videos que hacen y todo eso. ¿Cómo trabajamos con ese tipo de repertorios y cómo los hacemos precisamente para que en el aula valga la pena y no sea ese desperdicio del que mencionas, Ana Lucía? Bueno, veo que no tenemos más aportes, pero que hemos tenido un tiempo cómodo de presentar pinceladas. Simplemente si les parece, yo iría cerrando entonces y la citaría textualmente a Lisa. Yo creo entender que cuando dijiste que estábamos entrando en algo que se parece a una charla de café, te referías a que se refiere a un problema de la cotidianeidad y no al aspecto despectivo con el cual los argentinos decimos que algo no tiene entidad cuando es simplemente hablar perdiendo el tiempo en el café. Yo creo No, que... no, por supuesto, en ese No, yo sentido. te entendí, pero como es multinacional la reunión, prefiero ajustar la comprensión para que nadie... Uy, se nos fue Elisa. No, ¿no? Supongo que no, debe estar detrás de alguna. El tema es que indudablemente estamos poniendo el dedo en algo que es muy importante, que es el tema de que hoy en día se están repensando, gracias Lisa, ahí te veo, se están repensando la educación general. Por eso hablé del Mayday Group, les recomiendo leerlo a todos los que están haciendo educación en el nivel en el que sea. Regelski es uno de los grandes pensadores de la investigación en educación musical internacional. Tiene un trabajo reciente que realmente es medular porque barre todas las conceptualizaciones
y todos los reduccionismos que implicaron las teorías que vienen divulgándose en el campo amplio de la educación musical, que no es el de la escuela primaria y nada más. La educación musical internacionalmente es un área que abarca absolutamente todos los niveles de investigación, de focos de preguntas, de situaciones de trabajo, y por supuesto que tiene grupos que están estudiando el problema de la educación auditiva, que están estudiando el problema de las técnicas de grabación, y justamente Regelsky, yo creo que esto es bueno porque es Regelsky, no soy yo que lo digo, pero me lo apropio, habla de la metodolatría. Y la metodolatría sería simplemente la discusión que se dio siempre, porque también se dio con el Sturm und Drang, por eso pongo el ejemplo, o se da ahora cuando nos encerramos a estudiar música popular y nada más, y además inclusive me voy a permitir cerrar sobre una reflexión sobre llamar rock argentino a algo que es de autor argentino, pero como género no hace ruido absolutamente ningún trabajo verdaderamente de simbiosis con lo que podrían ser lo que sea que llamamos la tipología argentina del ser musical popular. Entonces son todos temas que no estoy concluyendo, estoy simplemente recordando como síntesis final de estos diálogos que son para provocar, no son para dar recetas, porque no son cursos. Nadie puede hacer algo en unas reuniones de este tipo. Pero por ahí de una manera amena podemos llevar a público, tenemos público diverso, veo está Abner, le agradezco a Abner mucho que nos acompañe, como le agradezco también a Hernán Vázquez que nos está acompañando. Naturalmente le agradezco muchísimo a Arisbe, a Lisa y a Cristian esto que queda grabado, o sea, tenemos la garantía de que se va de que va a haber mucha gente que lo va a usar en sus clases, pero lo que queda planteado en realidad es que estamos enfrentando una situación, una más de las situaciones críticas. Lo que pasa que más de 8.000 millones de habitantes en el mundo, y la manera de distribución y la compulsividad de la educación general, eh, está presentando aristas de reduccionismo que no solo a los economistas, a los pedagogos, a los pensadores, está preocupando mucho. Entonces, si ninguno de ustedes tres tiene nada más para agregar a manera de colofón, son bienvenidos Arisbe, Lisa o Cristian para decir alguna palabra de cierre o de colofón. Le agradezco mucho a Ana María Bernea, Ana Mercedes Bernea, su pregunta tan suculenta. Bueno, pues sí. Agradecer el espacio de estos diálogos que son importantes y que traerlos a la mesa y poderlos socializar es muy rico, que haya muchos más. Ana Lucía, muchas gracias. Hay muchas cosas que se están haciendo en el mundo y las estamos haciendo a veces con una enorme calidad, como el grupo que coordinan Lisa y Cristian, pero de repente no nos encontramos en espacios comunes con los que estamos haciendo otros focos. Entonces, indudablemente un diálogo como este y la RELEM, que es una red, no es una asociación, es una conexión de casi 1.500 personas de todas las Américas Latinas, con publicaciones de sus boletines bilingües, acomodación de documentación, una labor voluntaria de servicio para que la gente se entere. ¿Qué hace después la gente? Bueno, es todo lo que podemos hacer. Si no hay ningún otro comentario, entonces le agradezco mucho a Lisa, le agradezco mucho a Libe, le agradezco mucho a Cristian. Yo no sé si está por ahí. eh, Tenemos otros miembros. Le agradezco muchísimo a Rosalía su trabajo desde la co-coordinación, y le agradezco mucho a Mario que una vez más la Universidad Humanismo Cristiano. Ah, lo estaba buscando, Sergio.
Me gustaría que usted hiciera la palabra de cierre del diálogo, Sergio Figueiredo, desde la Universidad de Florianópolis. Lo estaba buscando para que cierre usted, querido amigo. No lo escuchamos, doctor. Doctor, no le oímos, doctor. Quiero agradecer la participación de todas las personas en esta sesión, en especial a Arisbe, Cristian, Elisa, por las exposiciones, por las provocaciones. Agradecer también, claro, la moderación de la doctora Ana Lucía Frega, que siempre es estimulante, que siempre nos conduce a nuevas reflexiones. Y así espero también que estos puntos que fueron aquí colocados sean estimulantes para que continuemos en nuestros trabajos, en nuestras conexiones, conversando, discutiendo, investigando sobre un tema tan complejo, tan rico como este que fue tratado en esta sesión del diálogo. Muchísimas gracias por la presencia de todas las personas y por favor acompañen nuestros boletines, los cuadernos de la RELEM, que son también un local que se puede producir, que se puede publicar, que se puede divulgar lo que hacemos como educadores musicales en América Latina. Un gusto estar en esta sesión más una vez. Buenas tardes a todas las personas. ¿Podríamos abrir las cámaras para sacar un registro? Si alguien puede abrir sus cámaras para sacar un registro de foto, si son tan amables, antes de despedirnos. Muchas gracias, Rosalía, por la buena idea. Muchas gracias, Sergio, por sus hermosas palabras de cierre. Listo. Muchas gracias a todos. Bueno, Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Estén pendientes, desde hoy van a recibir el boletín de la RELEM. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Awesome. Chao, gracias.